Entramos ya en los contenidos en el programa de hoy, en este día, en este miércoles. Como saben ustedes, 2 miércoles al mes realizamos, en colaboración del programa comunitario Torre del Campo ante las drogas, este espacio que coordina Paqui Alcántara, quien está a mi lado, junto a la invitada de hoy. Paqui, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Bueno, y además hoy yo estoy al otro lado del control del programa porque tenemos en la realización técnica, ustedes no lo ven, pero está ahí detrás, moviendo todos los botoncitos para que esto se escuche perfectamente, nuestro colaborador durante unos meses en práctica, Manuel Cibantos, que va a estar en la realización técnica de algunos de estos programas que vamos a realizar a lo largo de los próximos meses. Así que, Paqui, es un lujazo tener aquí a Manuel, ¿eh? Un lujazo, porque además lo aprecio un montón, que lo conozco desde chiquitillo, así que has fichado a una persona excelente. Además, lo mismo que toca los botones de bien, toca la guitarra, ¿eh? Así mismo, ¿eh? Yo creo que la guitarra la toca mejor todavía, mejor todavía. Bueno, pues la realización técnica de este programa, Manuel Cibantos, y ante estos micrófonos, Paqui Alcántara y un servidor, José Bueno, vamos a ofrecerles hoy un espacio pues dedicado al Día Europeo de los Derechos de los Pacientes. ¿Por qué? Bueno, pues porque este día viene para poner en valor pues esos derechos que tienen No podemos olvidar que tenemos derechos y también obligaciones, Paqui, de eso vamos a hablar ahora lo escucharemos con la invitada que nos acompaña aquí en los estudios de la radio y que, bueno, se trata de Mercedes de la Torre, que es concretamente la trabajadora social de nuestro centro de salud, una persona muy conocida en los últimos tiempos porque que lleva poquito con nosotros en Torre del Campo, pero bueno, se ha hecho de querer, ¿eh, Mercedes? Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Paqui, tenemos un programa de lujo. Hoy vamos a hablar de este día que es el 18 de abril. Se conmemora el Día Europeo del Derecho de los Pacientes. Ahí es poco, ¿eh? Efectivamente. Bueno, en primer lugar, Pepe, si me lo permite, dar las gracias a Mercedes por su colaboración. Sabéis que la tuvimos hace muy poquito en nuestro programa, que también fue muy interesante, hablando sobre los servicios sociales. Y en esta ocasión pues vamos a hablar del Día Europeo de los Derechos de los Pacientes. Como bien has dicho, Mercedes se está ganando el cariño de la sociedad torrecampeña desde el año 2021, en junio del año pasado concretamente. Ella es la trabajadora social del Centro de Salud. Ella es trabajadora social, diplomada en trabajo social por la Escuela Universitaria de Jaén y tiene una formación muy específica y muy amplia que le avala su experiencia de muchos años trabajar en el área de los servicios sociales, atendiendo temas relacionados con dependencia, con menores, con personas con diversidad funcional, con violencia de género, y ahora pues desde hace unos meses está especializándose en temas relacionados con la salud. ¿Verdad, Mercedes? Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por colaborar una vez más. A vosotros por invitarme. Y hoy, Pepe, pues como tú bien has dicho, el día 18 de abril se conmemora el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes. ¿Y por qué, Paqui? Porque muchas personas estarán preguntándose, bueno, un Día de los Derechos de los Pacientes, eso es curioso, ¿eh? ¿Por qué se celebra este día, 18 de abril, el Día de los Pacientes? Pues mira, este día se celebra a raíz de la organización de la Red de Ciudadanía Activa, que en el año 2002 impulsó la elaboración de la Carta de los Derechos de los Pacientes, con el objetivo de que todos los países europeos pues tuviesen unas directrices comunes que garantizasen el derecho de los pacientes, sobre todo que la atención médica pues fuese equitativa e igualitaria entre todos los ciudadanos europeos. Entonces fue ya después, en el año 2007, cuando el Parlamento Europeo asignó una fecha para conmemorar este día, que es el 18 de abril. Como bien has dicho, la Carta de los Derechos de los Pacientes se centra sobre todo en los derechos, pero hoy también vamos a hablar un poquito de las obligaciones, ¿verdad, Mercedes? Porque como en cualquier faceta de nuestra vida como ciudadanos, pues tenemos derechos y obligaciones. Pregunta que yo me estoy haciendo, que seguro que ahora mismo se está formulando algún que otro oyente que nos está escuchando. ¿Hay alguna normativa que de alguna forma regule estos derechos? Pues sí, está la Carta Europea de los Derechos de los Pacientes, que es una normativa que se aprobó en el año 2002, donde recogen los principales derechos de los pacientes, que en concreto son 14, que ahora después Mercedes, como conocedora más especialista del tema, nos explicará. Y sí que hay una normativa que regula todos estos derechos y bueno, son unos derechos pues muy ambiciosos.
La verdad que leyendo la documentación del programa, pues nos da cierta tranquilidad el saber que nuestros derechos están garantizados por una normativa a nivel europeo, a nivel europeo. Bueno, pues Mercedes, para ti, ¿qué derecho es más importante o qué derechos hay que salvaguardar por encima de todo? Pues el derecho más importante para mí. Ahora vamos a hablar de los Acércate derechos. al micrófono, sí, es tan amable. Ahora hablaremos de los derechos de todos y los enumeraremos, pero para mí el más importante es el derecho de autonomía, ¿vale? El poder decidir en un momento determinado, cuando no tengamos ese poder de decisión, ¿vale? Esté mermado, ¿qué tratamiento quiero? Si quiero recibir tratamiento, si no lo quiero. Luego, si queréis, podemos hablar de la declaración de voluntades anticipadas. Pero para mí el fundamental es el de autonomía. Si les pregunto al resto de mis compañeros, pues me podrán decir, pues para mí la privacidad, para mí el tener un sistema sanitario de calidad, pero es que eso ya lo tenemos. Yo sé, vamos, es que nuestro sistema sanitario, nuestro sistema público sanitario andaluz es el mejor. ¿Vale? Entonces, para mí el fundamental es el de autonomía, la capacidad de decidir que tenemos sobre nuestra situación determinada en un momento de enfermedad. Paqui, está para ti la pregunta. Además de los derechos individuales, la Carta recoge derechos de una ciudadanía activa. Me ha llamado la atención esto, ¿no es así? Sí. La verdad que ahora después Mercedes comentará cuáles son esos derechos, que como he dicho son 14. Tú le preguntas que cuál es para ella el más importante, comparto su opinión. Pero hay también un derecho que yo considero que es fundamental, como es el acceso a la sanidad de forma universal y gratuita por todas las personas. Eso me parece que es un derecho fundamental, ¿no? Como personas y seres humanos que somos, todo el mundo tiene el derecho a la asistencia médica, al menos en el sistema sanitario europeo. Entonces, ese derecho también me parece fundamental. Y en relación a lo que tú me preguntas, pues sí, hay derecho como ciudadanía activa, como colectivo de ciudadanía, no de forma individual. Está el derecho a realizar actividades de interés grupal, es decir, el realizar actividades de interés general para la protección de los derechos de los pacientes en relación a la salud. El derecho a realizar actividades de apoyo, que se apoyen unos pacientes con otros. En este sentido, pues se garantiza a través de esta norma, de esta Carta Europea de los Derechos de los Pacientes, el derecho al diálogo público de cada persona con las autoridades sanitarias, de cara a proponer actuaciones, a hacer, exactamente, a recoger la iniciativa de la ciudadanía para mejorar el sistema. Y el derecho a participar en la elaboración de las políticas en el área de salud. En este sentido, pues debe de haber una información continua y constante, digamos un feedback entre las autoridades sanitarias y la ciudadanía, de tal forma que la ciudadanía sea copartícipe y corresponsable de las medidas sanitarias que se llevan a cabo. Ciudadanía, has hablado de ciudadanía, fíjate qué importante, Paqui. Yo quiero que nos hables ahora de esos derechos de ciudadanía. Pues son los derechos que te acabo de comentar. Yo creo que es muy importante que, sobre todo, tengamos conciencia del papel protagonista que tenemos en nuestra salud, a nivel individual y como colectivo, ¿no? A nivel individual, pues como ha dicho Mercedes, tenemos la autonomía para decidir sobre qué tratamiento queremos recibir, si queremos recibirlo, si no, es decir, de gestionar nuestra propia salud de forma individual, pero tenemos que tener conciencia de que la suma de esas individualidades forman una ciudadanía. Y si queremos construir, pues por ejemplo, un Torre del Campo cada vez más saludable, pues eso es una tarea y una responsabilidad de todos, ¿no? Y entonces en ese sentido tenemos que tomar conciencia de cuáles son también nuestros derechos como ciudadanos. Y en ese sentido, pues el derecho a organizarnos en grupos que tengan representatividad y sobre todo en el derecho a participar en aquellos proyectos que se lleven a cabo de promoción de la salud y en aquellas propuestas que creamos pueden mejorar la asistencia médica, pues un derecho de la ciudadanía, ese feedback y ese diálogo entre las autoridades sanitarias y los ciudadanos y ciudadanas.
Mercedes, tenemos muchos derechos y viene recogido, viene regulado y viene todo eso viene bien estipulado para que cuando tengamos que acudir a nuestra sanidad pública, universal, gratuita, pues encontremos todos los recursos y todo lo necesario para que se nos atienda en condiciones. Pero también tenemos obligaciones, no podemos olvidar que como pacientes tenemos obligaciones y aquí es una cosa de dos, es decir, la administración, los profesionales te ofrecen esa garantía, esos derechos, pero tú además tienes que ofrecerle esa garantía también de las obligaciones de paciente, ¿no? Vale. Empezamos primero por las obligaciones y luego por los derechos. Vale, pues yo me incluyo. Yo como paciente, pues tengo derecho a cuidar integralmente mi salud, ¿vale? Y seguir las recomendaciones, pues, de mi médico, de mi médica. Asistir de una manera oportuna y puntual a las citas médicas que tengo, y si en algún momento no puedo asistir, pues informarlo previamente, cancelarlas para que otra persona pueda asistir. Tengo el derecho de informar de una manera veraz, de una manera clara y completa del estado de salud que tengo a mi médico. No son pitonizos. Tengo el deber de cuidar y hacer un uso racional de los recursos y de las instalaciones. Tengo el deber de tratar con dignidad, con respeto y con cortesía al personal facultativo que nos atiende. Respetar los bienes ajenos, respetar las creencias políticas y religiosas de otros pacientes y de los propios profesionales, cumplir con el tratamiento y con las instrucciones que nos proporciona el personal sanitario para mejorar nuestro bienestar físico y psicológico. Cumplir con las normas establecidas en la institución, pues el deber de no fumar en los centros sanitarios, de contribuir también aquí al cuidado del medio ambiente, como tú has comentado, el deber de colaboración en materia de salud pública. Es bueno que cada paciente, cada ciudadano y ciudadana diga qué necesidades tienen. El deber de comunicación, ¿vale? Las personas que conozcan, todos los ciudadanos y todas las ciudadanas estamos obligadas legalmente a que cuando conozcamos una situación de riesgo o de peligro para la salud de la población, lo tenemos que poner en conocimiento, ¿vale? El hecho de cuidar la salud pública es fundamental. Uh-huh. Así que esos serían más o menos los deberes que tenemos. Bueno, en nuestro país tenemos un sistema sanitario público, además que funciona muy bien y que vela por el cumplimiento de los derechos de los pacientes. ¿Nuestro sistema de salud garantiza estos derechos, Mercedes? Esa es la pregunta que ahora te lanzo. Pues, por supuesto. A ver, primero tenemos una Constitución española. A ver, tenemos esta Carta Europea, pero tenemos una Constitución española, que es la Magna, ¿vale? Me parece que era el artículo 43 en el que decía que teníamos el derecho a la sanidad. Además, es uno de nuestros pilares básicos del estado de bienestar, la salud, la educación, los servicios de atención a la ciudadanía o las pensiones. Pues la salud, un pilar básico. El Estatuto de Autonomía también nos lo dice en el artículo, me parece que era el 22. Y luego las leyes que han ido saliendo. Tenemos una ley estatal que nos dan una serie de orientaciones, anticuilla, es del 88 por ahí, y luego tenemos nuestra ley andaluza de salud del 98. A partir de esa ley andaluza, pues han salido diferentes leyes, la ley de salud pública, la de la calidad. Y tenemos diferentes planes, programas. Por supuesto que nuestro derecho a la salud está completamente regulado y garantizado. ¿Consideras una prioridad la humanización? Fíjate qué palabra más importante, sí. Humanización, que a veces deshumanizamos tanto las cosas, y sobre todo en la administración, donde tenemos y se tiene tanta fama de que todo es muy muy serio, muy burocrático,
Pues, a ver, sí, es que es fundamental. El año pasado se creó el Plan de Humanización del Sistema Sanitario Público Andaluz. El plan surge, tiene un marco conceptual, hay un estudio de base, se realiza un DAFO, surge también porque hay muy buenas prácticas que se están haciendo en otros lugares, ¿vale? En otras comunidades y en el propio SAP. Y también de las sugerencias que damos los propios y las propias pacientes. Muchas veces las sugerencias planteamos. Con el tema de la pandemia se vio todavía más necesario de la realización del plan. Y, como ya he dicho, salió el año pasado. El plan tiene como objetivo impulsar el desarrollo de estrategias de humanización que respeten la dignidad de las personas y sus derechos, que incorporen lo que realmente tiene el valor para el paciente y las condiciones de trabajo adecuadas para los profesionales y las profesionales. Este plan pues va a facilitar la escucha, la participación y facilitando un entorno confortable. Imaginaos, este plan se fundamenta en 4 líneas estratégicas. Desde el área organizacional, pues que sería el establecer el staff dentro de su organización interna y de sus profesionales, el área estructural, el área asistencial y el área relacional. Por poner ejemplo, en el área estructural nos encontraríamos la arquitectura humanizada, lo que sería el entorno del trabajo. En el área asistencial, pues es una atención pues basada en el valor desde el punto de vista del paciente, con un fácil acceso, un fácil diagnóstico y tratamiento. Y en el área relacional, las relaciones entre los pacientes, entre los profesionales, entre sus familias, el crear esa empatía. Es que hay muchos ejemplos. Imaginaos, desde hacer más confortables los centros, el de regular mejor las visitas de los familiares que los necesitan. Hay muchísimas buenas prácticas y demás. Se está haciendo un proyecto piloto en el Hospital de Jaén, junto con otros proyectos. Este programa se llama 2721 y pretende dar herramientas a los y las profesionales sanitarios que pueden estar afectados, o que, mejor dicho, que para afrontar el estrés derivado de su actividad laboral. Entonces, un programa ahí muy bonito que se está implantando junto con otros hospitales. Este plan de humanización va a dar que hablar. Qué interesante, qué interesante. Bueno, pues aquí hay que romper también una lanza por los profesionales y las profesionales de la sanidad pública andaluza que lo están dejando todo, están dándolo todo en esta situación tan complicada que estamos viviendo. Dentro de ese gremio pues está Mercedes, y evidentemente habéis hecho y estáis haciendo una maravillosa y magnífica labor, así que desde aquí nos quitamos el sombrero por nuestros profesionales sanitarios, sí, por todos y cada uno de los profesionales sanitarios. Paqui. Pues bueno, yo que ya es momento de que Mercedes explique cuáles son esos 14 derechos que tenemos los pacientes. Esa va a ser la guinda del pastel, Paqui, esa va a ser la guinda del pastel. Vale, pues como los derechos son los mismos que los derechos europeos, y ya que estamos en Andalucía y demás, voy a centrar más a nuestra Carta de Derechos y Deberes del SAP. Muy bien. El primero, lo que es la libre elección de médico pediatra y el derecho a una segunda opinión médica, ¿vale? Tanto en la atención primaria como en la especializada, los pacientes tienen que tener una información pues de que somos libres para elegir tanto médico o médica, pediatra como centro, ¿vale? Y el segundo, al disponer de una segunda opinión facultativa sobre nuestro proceso de enfermedad. Mantener una comunicación clara y fluida con el personal sanitario. Todos los pacientes tienen el derecho de conocer en cualquier ámbito de la salud toda la información de la misma. Además, toda persona tiene también el derecho
de una voluntad de no ser informado, ¿vale? También tenemos esta información que da el médico o su médica, se deja realmente constancia en la historia clínica, ¿vale? Y siempre se le informa de la finalidad, de la naturaleza de la intervención, de los riesgos y de las consecuencias. El derecho de recibir un trato digno respetando nuestras creencias y nuestras costumbres. El de salvaguardar la confidencialidad de los informes y la historia clínica. El derecho al historial clínico. Los derechos ARCO consiste en el derecho de acceso, de rectificación, de supresión, a los que todos tenemos derecho. Yo puedo pedir mi historia de salud en atención a la ciudadanía, ¿vale? No nos olvidemos que la historia de salud no es del sistema público sanitario. Mi historia de salud es mía como paciente o vuestra. Tenemos derecho a recibir una asistencia sanitaria de calidad, a aceptar o rehusar a participar en proyectos de investigación clínica. Hay gente que querrá participar, hay gente que no. A recibir apoyo espiritual y o moral. Tenemos el derecho de acompañamiento durante todo el proceso final de la vida. El año pasado salió la LORE, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, y nos dice que ante una situación muy específica y en donde la persona no pueda aguantar más con estas graves patologías reconocidas, ¿vale? Nadie puede ir a decir yo quiero a solicitar la LORE si no tengo una enfermedad incapacitante, dolorosa y con un pronóstico muy limitado en el tiempo. Tenemos derecho también a aceptar o rehusar la donación de órganos, yo soy donante de órganos, a presentar reclamaciones, sugerencias y agradecimientos. Agradecimientos no se presentan muchos, reclamaciones y sugerencias más. Tenemos el derecho a la intimidad y a la privacidad, otro de los derechos que los profesionales también intentamos cuidar mucho, la intimidad, que nadie, el respetar a la gente cuando se están haciendo pruebas y demás. El derecho a la información completa, detallada y previa a la emisión del consentimiento informado. Aquí sí que hemos pegado un cambio, o yo desde mi punto de vista lo veo así. Antiguamente nos decían, te tienes que hacer una prueba, y no la hacíamos, ¿vale? Ahora el consentimiento informado se hace verbal. Primero verbal. El médico nos explica lo que podemos hacer, te voy a derivar al especialista, tal y cual, y eso se hace verbal. Pero sí que es verdad que cuando nos sometemos a pruebas que requieren pues de una intervención quirúrgica, un procedimiento de diagnóstico y terapeuta que puede tener una repercusión negativa, ese consentimiento informado tiene que estar por escrito y claramente informado al paciente, y él tiene el derecho de aceptar el tratamiento o no aceptarlo. Tenemos el derecho a decidir sobre su salud y a que se respete la voluntad. Y aquí yo hablaría de la declaración de voluntades anticipadas. Es como os he dicho antes, el derecho a autonomía. Yo, que soy ahora mismo una persona con una capacidad, estoy bien, ¿vale? Soy capaz, ¿vale? Ahora puedo decidir, soy mayor de edad, capaz, libre, pues voy a manifestar anticipadamente mi voluntad de que llegado un momento determinado no quiero que se me hagan ciertos tratamientos si van a tener un pronóstico negativo, ¿vale? En la declaración lo explicamos todo, y yo digo, pues yo no quiero que me entuben si no voy a conseguir realmente una mejoría, ¿vale? Entonces, es un derecho para mí básico. El derecho a las nuevas tecnologías en materia de salud
Y yo creo que a grandes rasgos esos son nuestros derechos. Yo, si me permitís, claro. Pepe y Mercedes... Interesante, lo iba a decir, muy interesante todo lo que nos ha dicho. Sí, cosas sí. que algunas de ellas las desconocíamos, Paqui, sí, perdona. Sí. Lo de la anticipación de voluntades es algo que quizá merezca un programa, ¿verdad? Porque sí. No tenemos conciencia de eso tampoco, ¿no? Y luego las familias se encuentran en situaciones muy complejas que tienen que tomar decisiones, que dicen, yo es que no sé lo que mi padre, mi madre, mi suegro querría hacer. Sí. Entonces, estoy pensando que te voy a invitar otro día, Mercedes, para que no hables de eso. No, o podemos contar con compañeros que llevan años. A ver, viene un paciente o una paciente, yo le informo, le explico los tratamientos que hay, mira, y esto, y luego sí que es verdad que me dicen, sí, porque aquí hay que nombrar un representante y demás, claro, para que llegado el caso él pueda hablar. Le gestiono cita porque nosotros directamente en el centro de salud no se hace, o se hace en la delegación de igualdad o en el hospital de Jaén. Entonces sí que podíamos venir algún compañero mío seguro del centro de salud. Aquí montamos rápido el programa. Queda en agenda, pendiente de fecha y de profesionales. Tan solo apuntar que, como nuestros oyentes podrán comprobar, en la Carta Europea de los Derechos de los Pacientes, el primer derecho que aparece es el derecho a medidas preventivas. En ese sentido, la ciudadanía tiene derecho a que se pongan en marcha proyectos tipo Ciudades ante la droga, para promocionar hábitos de vida saludables y prevenir la enfermedad. Así que desde el Ayuntamiento de Torre del Campo estamos muy implicados en ese derecho. Se realizan muchísimas actividades de promoción de la salud, tenemos un plan local de salud muy ambicioso y en general toda la ciudadanía torrecampeña, porque desde los centros educativos, desde el centro de salud, desde los medios de comunicación, se hace un trabajo admirable de promoción de la salud. Prueba de ello pues es la programación que tenemos durante todo el mes de abril con motivo del Día Mundial de la Salud, cuyo cartel está circulando por las redes sociales. Y ahí se puede ver parte del trabajo que se hace en promoción de la salud y el montón de instituciones y colectivos que estamos implicados trabajando de forma coordinada y cooperativa. Pues Mercedes, muchísimas gracias por haber estado aquí en la radio con nosotros este mediodía. Y Paqui, ¿cuándo nos vemos? Nos volvemos a ver ya, yo creo que a las puertas de la romería, ¿no? O sea que vamos a tener un programa... Pues, ¿no? Efectivamente, a las puertas después de la romería, la puerta trasera de la romería, te iba a decir. Sí. Bueno, después de la romería, luego ya me comentará qué tal la ha vivido, que yo sé que tú eres muy romero. No, pero antes sí nos vamos a ver seguro, y te digo por qué, porque nos vamos a ver para esos consejos que vamos dando del programa comunitario, aunque no sea en este programa, pero sí nos vamos a ver en la programación especial de romería para hablar de esos consejos que desde el programa comunitario Torre del Campo ante la droga cada año trasladáis, y cuando llegan unas fechas como esta, pues ahí muy presente, así que... Mucho más este año, que después de lo vivido, pues me consta que la gente está deseosa de vivir la romería. No tiene sitio todavía, ¿no? Pues, estoy en ello. Pues ya queda poco. Queda poco sitio, bueno, seguro que el cerro es muy grande y tiene espacio para todo. Seguro. Lo dicho, muchísimas gracias a ambas, a Mercedes y a Paqui, y nada, hasta la próxima que nos veamos. Un saludo, y a todos ustedes, muchísimas gracias por haber seguido con atención, como siempre lo hacen, todos y cada uno de los programas de la radio, pero en especial porque hablamos de cosas muy, muy interesantes.